Buenos Aires, José Luis Espert, es precandidato justamente a diputado, avalado ahora por las PASO, para presentarse en noviembre. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Cómo pegó la liberación de presos? Bueno, recorriendo la provincia de Buenos Aires, nosotros encontrábamos tres temas que eran de alta preocupación en la gente. Uno, que no llega a fin de mes y el gobierno le sacude una inflación del 45%. Dos, tiene miedo a perder el trabajo que no le permite llegar a fin de mes. Y el gobierno, todas las medidas que ha tomado son antiempleo, claramente. Y la tercera era la inseguridad. Entonces es inentendible que el gobierno o que la justicia con el gobierno haya participado en Sí, la pero además liberación de perdieron presos. una oportunidad espléndida, porque acordate Sí. que en los primeros momentos con la cuarentena había bajado el delito, Sí. y sobre eso cayó la liberación de presos. Y claro, por cada uno de los tipos que habían sido liberados la semana pasada y caía preso, infraganti, choreando de caño, era imposible argumentarlo. Ahora, la desconexión previa a las PASO del gobierno con los problemas reales de la gente, la misma desconexión que ha mostrado en esta semana, donde ha tenido en vilo a una sociedad, o digamos, opiada a una sociedad que sigue sufriendo la inflación, que sigue sufriendo la falta de trabajo, que sigue sufriendo la inseguridad, con esta Bueno, es el pelea de debate Tom y interno. Jerry, con esta pelea de Tom y Jerry, ¿viste que Tom y Jerry cuando se peleaban destruían todo? Bueno, esto ha sido parecido, ¿viste? Esta manera prácticamente obscena de ventilar los problemas entre el presidente y la vice, la verdad que una vergüenza, una vergüenza. Si la reacción frente a la derrota de las PASO es esta, Dios mío. Otro de los temas que cuando uno escucha a la gente en la calle evoca es lo traumático que fue la prolongación de la cuarentena. Recuerden que Alberto Fernández llegó a tener un 60 y pico % de aprobación en los comienzos, cuando nadie sabía exactamente qué era el coronavirus y hubo una primera cuarentena para equipar el sistema médico, para prepararse a lo que venía. Esta idea, este enamoramiento de la cuarentena, como que permitía el nacimiento del albertismo, enamoró a los propios asesores del gobierno, que dijeron, siga, 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 hasta que esto se le volvió en contra. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Y hemos decidido prolongar esta medida que se inicia a las 0 horas del día de mañana hasta las 24 horas del día 31 de marzo. He tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena hasta que termine Semana Santa. Vamos a extender la cuarentena hasta el día 26 de abril inclusive. A todos nos hubiera gustado vivir otro tiempo, pero es el tiempo que nos tocó. Y en el tiempo que nos tocó, no puede ser un sacrificio cuidar nuestras vidas. No puede ser. No puede ser un sacrificio cuidar la vida del otro. Debe ser un orgullo. La cuarentena se extiende hasta el 24 de mayo. Porque la vez pasada me olvidé de decirlo eso. Allí hasta el 24 de mayo vamos a seguir con el procedimiento actual. Vamos a prorrogar hasta el 7 de junio, inclusive, el ASPO. Vamos a sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus. El día miércoles 1 de julio vamos a pedirles a todos que vuelvan a aislarse en sus casas. Entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a ir tratando de volver a la vida habitual. Volver a la vida habitual. Recuerdo haber discutido mucho con José Luis Espert justamente sobre la cuarentena, si se podía hacer otra cosa, pero la cuarentena en tal, el encierro para evitar la circulación de gente y la circulación del virus, podía caer mal, podía caer bien, era discutible, pero el problema fue que en retrospectiva la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos indignó todavía más, porque ya no era un error de concepto, sino que era un ejemplo de doble discurso. Entonces, ese presidente
con el que algunos podían estar de acuerdo, otros no, pero estaba convencido de que lo que estaba haciendo estaba bien. Mandar a la gente a su casa para que no se contagiara. Mientras llegaba la vacuna, mientras se sabía qué demonios era el coronavirus. El problema es que mientras decía todo esto, no hacía lo mismo que decía que la gente tenía que hacer. Ese contraste era imposible de explicar, por más que después dijeran que fue un error, todo lo que quieran. Era un contraste que volvió todo lo anterior a un nivel de falsedad insoportable. Como hemos discutido la cuarentena, ¿eh? Bueno, yo en ese sentido siempre pensé que 40 días al principio, 20 de marzo, todo el mundo lo hizo. Aún los países donde terminaron con un resultado no tan desfavorable con el nuestro, con la cuarentena, pero... Incluso los países como Inglaterra. Sí, pero... Que después tuvieron la segunda hora y hicieron más, cuarentena más dura todavía. Después de los 40 días, a ver, era imposible pensar, si tenías dos dedos de frente, que la cuarentena mata virus, ¿no? La cuarentena es para fortificar el sistema de salud, testear de manera masiva para a partir de ahí empezar a abrir de manera intermitente seguramente, porque tenías que ir viendo, pero lo que había que impedir por todos los medios, que fue lo que este gobierno no tuvo en cuenta, es que la gente se fundiera. Acá fundiste a medio país al pedo como consecuencia de haber encerrado a los sanos. Por eso era la crítica que nosotros hacíamos. Vas a fundir a los sanos y vamos a terminar en el peor de los mundos, con el bicho dando vuelta por todos lados porque no testeaste a nadie. Ahora, recién ahora se está vacunando con alguna razonabilidad. Y no... Lo que pasa es que ese debate se dio en todo el mundo. Decía, bueno, y seguramente ese debate otra gente, otros periodistas y otros políticos también lo tuvieron en todo el mundo. Pero la foto alteró todo. La foto, no, y otra cosa también. ¿Vos te acordás la carta de esta asesora de Fernández, no me acuerdo el apellido ahora, que reconocen que le dieron prioridad a la cuestión geopolítica con Rusia y China en lugar de traer la Pfizer? Nicolini. Ahí está, Nicolini. Son cosas que, mientras la gente se está muriendo de COVID o enfermando de COVID, a la gente le golpeó mucho también. Eso es como vos privilegiaste la política. O sea, el vacunatorio VIP es privilegiar a los amigos. La geopolítica frente a la salud de la gente mientras la gente se está enfermando y muriendo. Igual, pero, ¿qué te pasa? José Luis, permitime algo. Con respecto a la cuarentena, como vos decís, a ver, el tema de la cuarentena, el error graval, el error más grave de todo fue no cerrar Ezeiza, porque por ahí ingresa el virus. La cuarentena, veníamos de un sistema de salud completamente deteriorado, donde hoy en día seguimos padeciendo lo que son las carencias del sistema de salud. Fundamentalmente del sistema de salud público. Aún con el cuento del Estado presente, ¿no? Todo lo que vos quieras, pero el tema fue que aún así, con la insistencia de fortalecimiento del sistema de salud, eso también falló, porque lo que falló fue la ausencia de insumos y de personal sanitario. Entonces fueron varios factores los que se agregaron. La cuarentena era lo único que trataba de mantener a la gente, ¿sí?, sin la posibilidad de contagiarse. Para eso fue que se implementó. Esperen un cachito que quiero sumar a una tercera persona a esta conversación, que es Diana Conti, fue diputada nacional, es abogada, la tengo en contacto vía Zoom. Diana Graña te habla, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Rolando, un gusto. Bien. Buenas noches, Expert. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Por qué ahora se está discutiendo si hubo o no hubo un reconocimiento a la manera en que el gobierno enfrentó el coronavirus? Porque al fin y al cabo, bueno, las vacunas finalmente llegaron y sin embargo el gobierno apostaba que iba a haber un poco más de reconocimiento a la manera en que enfrentó el coronavirus. ¿Por qué pensás que esto no sucedió o sí sucedió? No, pienso que hay un repensar todo por el resultado electoral. El resultado electoral ha sido importante, ha sido una paliza para el Frente de Todos y eso obliga a repensar todo, con interpretaciones diversas. Experta a lo mejor piensa que es por unas razones, nosotros pensamos no exactamente por las mismas, vos por otras. Tu editorial fue muy completo, te digo que casi no tengo nada para criticarte. No sé si es bueno o es malo, pero me dejaste regulando. Pero es que es bastante realista, Rolando, sinceramente, todo lo que vos analizaste. Yo tendría dos diferencias, una porque estoy obligada, porque soy comisionada nacional de prevención de la tortura. Cuando llegó la pandemia teníamos a Naciones Unidas con gente de España, Ginebra, etcétera, con pandemia ya declarada,
que se iba a meter, ahora lo puedo decir, era confidencial, pero ahora lo puedo decir porque no ocurrió, en nuestras cárceles bonaerenses sobre todo, o en las más densamente pobladas. En ese momento, nosotros que tenemos que rendirle cuentas a Naciones Unidas, yo consulté con ambos ministerios de salud de Nación y provincia y dije, pero esto es una locura, porque pensá que en este momento no sabíamos cómo era el COVID. Porque temíamos que además que si el bicho entraba a las cárceles iba a ser matanza absoluta. Bueno, finalmente las Naciones Unidas se retiraron, no hicieron las inspecciones. Y nosotros nos quedamos con los chorros afuera. No, el bicho entró en los geriátricos, hizo un trago en los geriátricos, no en las cárceles. Y lo que se hizo a través de fallos judiciales es ver qué personas privadas de libertad estaban en situación de riesgo respecto de la pandemia y su detención podía ser suplida por otras medidas alternativas a la prisión, como la domiciliaria. Rápidamente hubo una campaña diciendo que liberábamos violadores, asesinos, etc. Cuando, Rolando, en esto vos sos un conocedor de cuál es la población penitenciaria, sos conocedor, y sabés que la mayoría son presos preventivos, no condenados, y que hay una gran mayoría de fumadores de marihuana, de pequeños hurtadores, o sea, de delitos de bagatela, que la mayoría no son los que transgreden el Código Penal con gravedad brutal. Conti, Diana, Conti, pero perdón, porque... Esto lo corregí. Esperá, Diana, que acá alteraste a la popular, esperá que la popular se alteró. Una consultita cortita. Usted está hablando de que justamente se liberaron a gente que tenía situación de riesgo, pero no nos podemos olvidar de la mujer que termina falleciendo gracias a un motochorro liberado del Mar del Plata, en la localidad de, no me acuerdo bien, creo que fue Hurlingham, porque le quiso arrebatar En Ramos Mejía. En Ramos Mejía, porque le quiso arrebatar la cartera y la mujer termina falleciendo. Con una sola muerte es injustificada la liberación de toda esa población. Con una muerte inocente, pues ¿no? yo no lo juntaría con la pandemia y esta resolución judicial de analizar y darle libertad a quienes podían tener otra medida de castigo durante el proceso, porque siempre hay liberaciones injustas, incluso de violadores, que los jueces de ejecución le han dado la libertad y fueron a violar en casos sumamente reconocidos por la opinión pública. Claro, pero ahí, conocimos. Entonces, pero ahí el que firma no es por un la juez. pandemia y por... ¿Entendés? El problema acá es que también era el Poder Judicial el que decidía las liberaciones. Lo que pasa es que hubo un aval político del presidente, porque hubo gente que la discutió, ¿no? Por eso, bueno, yo creo que el aval político del presidente, porque vos recordás que nosotros llegamos al gobierno y al gobierno de la provincia de Buenos Aires, como nunca, con un gobernador que puso en su agenda de promesas de campaña la mejora de los servicios penitenciarios. O sea, tomó el tema de los privados de libertad y sus derechos humanos como un tema central. Hizo ese pacto en la Cámara de Casación de Provincia de Buenos Aires, o el fallo Violini, que es un camarista de casación. Pero si uno analiza el fallo, no es que dice liberen, dice buscar, hacer listas de pero el problema es que el sistema funciona de tal manera que terminaron liberando a gente que salió a robar al otro día. Y este es lo que salió mal, en definitiva. Bueno, efectivamente salió mal, pero yo debo hacer la corrección que hago frente a la opinión pública, donde también sale mal cuando no hay ese fallo, porque han liberado violadores fuera de la pandemia y sin ese fallo que volvieron a violar. Por ejemplo, hay casos de estos a cada rato. Diana, se está... Espera, te quiero... Respecto de la cuarentena, respecto de la cuarentena, yo digo, no, bueno, es discutible. Yo creo que fue tolerable y fue tolerada, pero sí comparto que el cierre de las fronteras debió haber sido antes. Así que fíjate que estoy siendo también ecuánime como crítica de mi propia fuerza política y de nuestras propias decisiones. ¿Llegó un límite a la cuestión esta de repartir dinero, poner plata en el bolsillo de la gente? O sea, porque el gobierno lo hizo y sin embargo le terminan votando en contra. Sí, vos hiciste un análisis interesante, pero lo que dijiste de la IFE y no dar la IFE en el momento que se frenó para privilegiar otro tipo de macropolítica fue nefasta.
yo creo es poner plata en el bolsillo de la gente. Pero, o sea, Cristina lo dijo muy bien en la última carta que hizo pública. Cuando dice, fui peronista, soy peronista, dice peronista. Con sueldo con que la gente no llega a fin de mes. Precios impagables, inflación que le gana a todo ingreso o cero ingreso, hambre, jubilaciones paupérrimas. El pueblo argentino no vota a nadie. Espera que le quiero preguntar a José Luis. ¿Se llegó a un límite en esta cuestión de ponerle plata en el bolsillo de la gente? ¿Está Diana Conti o no? Sí, está? sí, sí. Ah, ok. A mí me parece todo un delirio lo que dice Diana Conti. Pero espera, contestame mi pregunta, ¿no? Después discutí con ella, espera. Listo. Después se pelean. Un delirio monumental. Librar preso mientras la gente está cagada de miedo de que la maten. Encima vos librar preso, ¿viste? Es como darle bola a la gente de laburo que tiene terror de salir a trabajar en lugar de darle bola a los presos. Y pensá otra manera de que los presos no se mueran de COVID, no liberándolo, que pongan en riesgo la vida de la gente. Y decíamos, en parte por eso pierden las elecciones. Porque piensan mal, razonan mal y después justifican lo injustificable. Pero la pregunta Te preguntaba si se llegó a un límite de esta idea de poner plata en el bolsillo de la gente. Bueno, que era una medida de emergencia. Tengo un poco de discrepancia con todos, pero el IFE es porque vos encerrás a la gente. Ahora, si necesitas un IFE es porque le encerrás demasiado tiempo a la gente. O a la gente debería haberle permitido volver a trabajar rápidamente y ver qué pasa. Trump dio plata, todos dieron plata. Era intermitente. Ahora, vamos a decir, ponerle plata a la gente. ¿Querés ponerle plata en cero a la gente? Bajarle los impuestos, que no da más de pagar impuestos a la gente. No, que usar los DEC del fondo para vos gastar más del sector público, que sea el político el que se queda con el rédito de subir o salarios públicos, jubilaciones. No, bajarle los impuestos transitoriamente, porque primero que es una locura fumarte los DEC en el medio de una campaña o no campaña para aumentar el gasto público, porque es para eso que lo van a hacer. Es un delirio también. Está bien, pero antes de ir a la cuestión, vamos a una cosa más pedestre. Vos me decís... ponerle plata en el bolsillo a la gente de otra manera, bajarle los impuestos, la gente no da más de pagar impuestos. Está visto que Eso no es lo que alcanzó ponerle plata en el bolsillo de la gente de la manera que se hizo, vía la tarjeta alimentaria, todas las Pero cosas además que hay otro intentaron. problema de fondo, Espera, Orlando. Venías de una recesión, Déjame tenías la que tenerlo en pregunta. cuenta vos el momento de hacer la cuarentena. Eso. Ahora se está poniendo plata. ¿Se puede quitar esa plata? Porque esta es la otra cosa. No, yo digo, querés dársela, dásela de otra manera. Bajá el IVA transitoriamente, porque los DEX no alcanzan para toda la vida. Son 4.500 millones de dólares, después te lo fumaste, chao. Ahora, que vos pensás que van a poner esa plata ahora, van a inyectar esa plata de los 4.500 millones de salió en el dólares. decreto el viernes, eso de incorporarlo al presupuesto te lo vas a gastar. No debería ser así, ¿eh? No debería ser así. Vos deberías usar los DEX para fortificar la reserva del Banco Central, porque ahora has armado una bomba del ELIX que tenés que tener espalda para aguantarla por si algún día te explota. O sea, no debería hacerse. Sí, Diana, ahí... Pero si lo haces, perdón, Sí. ponerle plata en el bolsillo a la gente de otra manera. Que no sea el político de turno el que dice yo te pongo plata acá, acá, acá. No, bajarle los impuestos a la gente transitoriamente y bancate que no te voten a lo mejor a pesar de que le bajas los impuestos. Ahí, Diana, tu respuesta acá a lo que te decía José Luis. No, a mí me parece que poner un freno a lo impositivo y que el gobierno no tenga una mirada fiscalista es fundamental. Cuando hablamos de ponerle plata a la gente, no es de darle planes o la platita directamente. Es generar subas salariales, generar subas de jubilación, generar obra pública que genera empleo. Hay muchas maneras de ponerle dinero a la gente para incrementar el consumo. Más allá de sería, porque tal vez es cierto, que la demanda consumista genera inflación. Pero lo que no podemos dejar es que la inflación le gane al ingreso de nuestro pueblo. Sí. Diana, Porque no hay pueblo que aguante. te agradezco mucho el contacto. Te mando un abrazo. Cariños. Chao, Diana, buenas noches. A ver, ¿por qué la inflación termina comiéndose todos los aumentos? Pues la inflación siempre te come todos los aumentos de lo que sea. No hay nada, es difícil ganarle a la larga a la inflación. Vos lo que no tenés que tener es inflación.
Sí, pero con emisión monetaria, sin emisión monetaria, siempre siguieron los aumentos. Macri había cerrado la emisión monetaria, tuvo una inflación del 50. Guzmán emitió, tuvo una inflación del 50. Ahora dejaron de emitir, tiene una inflación del 50. ¿Y? ¿Sabes qué te falta? Meter en la ecuación tuya la demanda. Si no hay demanda por peso, va a tener inflación igual aunque no emitas nada, ¿eh? O sea, para explicar la inflación es lo mismo que emita mucho del Banco Central o que no emitas nada, pero nadie quiere tener pesos. Nadie quiere tener pesos. Entonces vos tenés un problema muy jodido para bajar la inflación. Muy jodido. Porque vos cortás la canilla, cerrás la canilla y a lo mejor tenés inflación durante bastante tiempo. ¿Por qué? Porque no hay nadie que demande peso. ¿Y por qué no hay nadie que demande peso? En parte porque tenés gobernando a Tom y Jerry, que se matan entre ellos mientras la gente se funde, cierra su empresa, los chicos se quieren ir. ¿Me entendés? Conectate con los problemas de la sociedad. Vas a perder de nuevo el 14 de noviembre, si no. Yo coincido. Yo se lo dije en los debates a Alberto Fernández. Mira, Alberto Fernández, y esto está grabado en los debates. Si usted piensa hacer lo que usted tiene en la cabeza, va a generar un problema peor que el que deja Macri. Y está ocurriendo. Todos estamos de acuerdo que la inflación equiparó al gobierno, porque es un dato estructural. 50% de inflación tenía Macri, 50% anual está teniendo Alberto. Sí. Es un dato estructural. ¿Se puede hacer algo a esa inflación, contra esa inflación, sin un costo social enorme? Más Sin del la costo calle social. Más del costo social. Sin la calle incendiada, pero digo, es que nosotros, desde el lugar que estamos, Rolando, tenemos que empezar a enseñarle otra cosa a la gente. En serio te lo digo, pero te lo digo realmente muy preocupado por el futuro del país. Nosotros tenemos 20 Macri millones... decía que la inflación era fácil de resolver. No, es muy jodido. De si fracasó, evidentemente no es fácil de resolver. Pero, a ver, por razonar así, como razona, no que vos razones así, como razona mucha gente, el costo social de bajar la inflación es que tenemos 4 millones de personas viviendo en villa, 20 millones de personas dependiendo de planes, 6 millones de trabajadores trabajando en negro. Los costos de no bajar la inflación, y entre otras cosas, ya los estás pagando. Bajar la inflación, lo único que te puede generar es beneficios sociales, porque la inflación es el peor impuesto que hay para los pobres. ¿Y cómo se baja? Tenés que cortar la emisión y tenés que darle credibilidad al país para que la gente tenga ganas de tener peso en el bolsillo. No Macri era market friendly. No, ¿Por qué no tuvo a Macri, No, no me te digo traigas a Macri porque yo no tengo nada que ver con ya Cambiemos. sé que no tiene nada que ver. Pero ¿para qué me hablas de Macri? Hablame del futuro. ¿Por qué? Hablemos del futuro. Porque también Macri no tenía Rolando. pasado y se la pegó. ¿Cómo que no? Tenía pasado, ¿cómo que no? No tenía pasado Pero como, perdóname, como ¿vos te crees presidente. que el hijo de uno de los empresarios más prebendarios de Argentina iba a ser San Martín y va a cambiar la Argentina? Pero por favor. Bueno, pero para adelante. No, lo que Para te quiero adelante. ir es... ¿Cómo hacer para que la gente demande peso? En lugar de andar coqueteando con un default de la deuda, como hoy coquetea Cristina, porque a Guzmán le están haciendo todo al revés de lo que se necesita para ir a un acuerdo con el fondo y evitar un default con el fondo, da vos certeza de que vas a acordar con el fondo porque vas a honrar tu deuda. No que sos un estafador que pide plata y después no la devuelve. Da certeza que la vas a pagar a la deuda. La plata no la pidieron ellos. ¿Cómo? La plata pero no la importa, es pidieron. el país. Al mundo no le importa quién la pidió. Al mundo le importa que hay un país que pide plata y la devuelve, no importa quién. Vos en tu familia o mi familia, la familia Esper pide plata, la devuelve la familia Esper o le devuelve la familia Graña. No importa si es Rolando, José Luis o Gustavo, mi hermano. Vos sos un país. Los gobiernos asumen sin beneficio de inventario. Asumen. Te haces cargo de lo bueno y de lo malo que te dejaron. Yo lo que te quiero decir... A vos, Macri te dejó una deuda complicada, negociala. Macri te dejó una situación económica complicada, hace una cuarentena razonable, no la cuarentena cavernícola de Alberto Fernández que agravó el problema de todo el mundo. Porque hoy tenés la economía más abierta por la vacunación y la gente no tiene un mango. ¿Por qué? Porque la reventaste por la cuarentena cavernícola que hiciste. ¿Expert? Espera, porque quiero una cosa. No es muy fácil decir que se resuelve la inflación desde la oposición y desde Pero la no yo no gestión. te digo que sea fácil, ¿eh? Cuando uno llega a la gestión, ve que... No, pará. Yo no te digo que sea fácil. Yo no te digo que sea fácil. Porque Pero hasta acá ahora el tenemos único que lo evitar- logró fue Cavallo. ¿Cómo? Hasta ahora el único que lo logró fue Cavallo, con Sí. todo lo que después lo criticamos. Está bien, pero espérate. No es fácil. No es fácil bajar la inflación. Es muy complicado. Porque te requiere de cortar con una canilla de emisión, que esa podés cortarla. Ahora, te requiere generar una gran credibilidad de un país que no la tiene. Tenés que generar una enorme reputación. ¿Vos te crees que estos cambios que han hecho ahora generan
gana de volver a invertir en Argentina como para que haya demanda de peso y baje la inflación? No, te diría, claramente que no. Quiero sumar aquí a la conversación a alguien que ve las cosas desde el punto de vista de las necesidades de la gente. Por supuesto, es un militante político, es Eduardo Beliboni del Polo Obrero, pero también está en las marchas que van a pedir justamente al Ministerio de Desarrollo más dinero del Estado, más planes, más plata, más alimentos para los comedores. Eduardo Graña te habla, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué es lo que piden ustedes cada vez que van al Ministerio? Trabajo genuino. Hace bastante tiempo que es el primer punto en los reclamos y le presentamos a este ministro, al anterior y al anterior. ¿Y por qué te lo podría dar el Estado, el trabajo genuino? Porque tiene la obligación de la obra pública, el Estado tiene que aportar al desarrollo desde la obra pública. Y por otro lado, la necesidad de viviendas es enorme en la Argentina. Estamos frente a un ajuste extraordinario. Yo no coincido con que se le ha puesto, los estaba escuchando, que se le ha puesto plata en el bolsillo a la gente. Al revés. Si uno toma... No, se la devoró la inflación. No. Por supuesto, se la devoró la inflación, pero quiere decir, cuando uno saca la cuenta interanual, 50%, 57% aumentaron los alimentos. Ningún salario aumentó interanual 57%. Los salarios, los jubilados ni hablar. Los salarios tuvieron todos a la baja. Sí, los salarios en blanco. Los salarios en blanco estuvieron a la baja, que son un privilegio en la Argentina, porque la gente... Salarios en blanco y ni hablar los salarios en negro. Claro. Es decir, fueron todos a la baja. Inclusive hay una tomado de junio a junio, hay un año en el que cayó todo el gasto público en un 50%. Todo el gasto del Estado y en salud, educación y en la asistencia social cayó el 50%. Son los datos oficiales del INDEC. Acá no se le puso plata en el bolsillo a la gente, se le sacó. Los jubilados le modificaron el cálculo jubilatorio y le metieron la mano en el bolsillo, justo cuando tenían la posibilidad de tener un aumento. A ver, aguantame un chiste, hay que preguntar a José Luis. ¿Lo ves así vos? ¿El ajuste? ¿El ajuste de los jubilados? Sí. No, el ajuste, esto de que sí, bueno, que... A ver, acá el gran ajuste descontada para mí la fue... inflación, se le sacó, hubo ajuste porque no se actualizó con inflación la guita. A ver, los datos son, los salarios reales privados blancos cayeron 7%, 10% los salarios reales privados en negro, y los salarios estatales similares y las jubilaciones cerca de un 10%. Esas son las caídas reales que ha habido en el último año. Sí. La inflación le ganó a casi todo, incluso hasta el dólar oficial también. Sí, la inflación le ganó todo. Ahora, el tema es, ¿por qué pasa esto? Bueno, yo creo que la gente, no es que le pusiste poca plata en el bolsillo con el IFE, la encerraste demasiado tiempo, la fundiste. Sí, Eduardo. No, ahora, los únicos que hablamos del ajuste somos nosotros. Nadie hablaba del ajuste. Es decir, nos pasamos toda una campaña hablando de cualquier cosa y nadie hablaba del ajuste. Ahora todo el mundo dice que el ajuste existe, pero lo negaron hasta último momento. Y otra cosa que también están todos de acuerdo, menos la izquierda en este caso, y nosotros hemos salido también, cuando salimos a luchar también lo dejamos en claro, que la deuda externa en este país es eterna, no es externa. Es eterna y siempre estamos discutiendo la renegociación de una deuda que hay que investigar. Fueron 45.000 millones de dólares que pidió Macri. ¿A dónde fueron a parar? Entraron por una puerta, salieron por otra. Hay que parar Bueno, por eso. Entonces, no es como dice el señor Esper, es una deuda como el de la familia. No, es como si alguien se afanó la guita de la familia y ahora nos dice, páguenla ustedes. No, vas a tener que pagar la bola, que te la afanó. Porque hay un mecanismo que todavía continúa de fuga de capitales que está quebrando este país. Entonces no hay salida de esta manera. ¿Vos decís que sigue la fuga de capitales? Por supuesto. ¿Qué pasa con las LELIQ? El circuito que decía Alberto Fernández que iba a cortar. Es decir, en la campaña Alberto Fernández fue muy claro. Bueno, son un negocio de los bancos, no sé si son fuga de capitales. Bueno, lógico, se le pone intereses importantes. Entra el dólar, lo cambian por peso y después cuando sale ya tenés una fuga de capitales. Ese dólar se va, no se queda en el país a producir. Se fuga, enorme fuga de capitales. Y después está los intereses que se siguen pagando, aún en pandemia, aún en el país paralizado económicamente, se sigue pagando una deuda que es asfixiante.
Si no paramos esa sangría, es imposible plan de obra pública, desarrollo económico, inversiones, es imposible. El Estado tiene que tener un rol también. Eduardo, porque todas las empresas tienen hoy una impronta, claramente una impronta de tratar de ir a la reforma laboral, de ver cómo le hacen pagar el costo a los trabajadores de esta crisis. Nosotros vamos a la Plaza de Mayo el martes con cientos de organizaciones porque se reúne el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. En la Argentina, el salario mínimo vital y móvil está por debajo de la canasta de indigencia. Es un escándalo, la CGT no abre la boca, la CTA no abre la boca, las organizaciones piqueteras y también parte del movimiento obrero combativo, vamos a la plaza, han armado un gabinete de ajuste, represor y clerical. Es decir, han armado un gabinete con la intervención de Cristina y el apoyo de ajuste, clerical y represor. Gracias por el contacto. Al contrario, gracias a ustedes. Cuando recién hablaban de las pero bueno, estas cosas habría que discutirlas cara a cara, pero déjame decirte varias cosas esto porque a mí me preocupa mucho que la desinformación o las malas interpretaciones llegan a la gente y razonamos mal. ¿No querés tener deuda? No tengas déficit. Nadie te obliga a endeudarte. ¿Para qué te endeudas? Porque tenés déficit. Ahora, ¿cómo vas a tener déficit cuando la gente está demolida de impuestos? La gente no da más de pagar impuestos. ¿Vos sabías que en Luján, el demente, el intendente de Luján, ha creado una tasa de seguridad y higiene al campo? O sea, a mí me parece un disparate de por sí la tasa de seguridad y higiene. Es un disparate. Porque supone que vos sos un comerciante y tenés tu comercio mugriento si no tenés un boludo de la intendencia de tal lugar que te obliga a tener tu negocio limpio. Ahora, al campo. O sea, esto es una anécdota, ¿no? Pero la gente está molida pagando impuestos. Sin embargo, hay déficit. Por lo tanto, hay deuda y hay deuda externa. Yo digo, ¿no le da la cabeza para razonar un poquito más atrás a todos estos tipos que te viven pidiendo investigar la deuda? Es el único país que hace medio siglo quiere investigar la deuda externa. No te endeudes más. El tipo más pusilánime que hay sobre la tierra es Paul Singer, un buitre. Pero si no querés tener a Paul Singer, no te endeudes. Ahora, acá nos endeudamos y después la queremos investigar el origen de la deuda. Che, el que se endeudó siempre es un gobierno que fue elegido por la gente, afortunadamente, hace 40 años que votamos. Entonces, la deuda externa, no nos hagan creer que es un repollo. Viene porque un plato volador aterrizó. La deuda existe porque vos tenés déficit. Ahora, ¿cómo puede existir déficit con la gente molida de impuestos? Otro tema. Vos solo planteaste, ir a reclamar trabajo a la Plaza de Mayo. ¿Por qué el gobierno te tiene que dar laburo? Sí, eso no... El laburo Lo que dicen es que quieren participar de la obra pública. Además, ¿qué van a cortar todas las calles? ¿Le van a arruinar la vida a la gente el día que vayan a marchar? Presos deberían estar lo que le arruinan la vida de la gente por cortar las calles. Yo no le daría un mango a las organizaciones sociales por planes. Se lo daría al beneficiario de plan. Toma, acá tenés la plata de tu plan. A las organizaciones sociales, los piqueteros, 0 pesos. Y si te cortan la calle, preso. Porque la gente que circula tiene derechos también, ¿sabés? Y además que había que auditar muy bien los planes, porque ahí hay mucho tranza, chanta, haciendo política con el hambre de la gente. Gracias por venir. Un placer, buenas noches. Volvemos a la calle, escuchemos.